Hola, profe. Hola, profe, de nuevo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Esperemos que Nada. vuelvan a entrar todas las personas Profe. para que no se nos pierdan los temas, ¿ya? Entonces, La continuamos con mariposa parónimos en un instante. Continuamos, ¿ya? Espérenme un segundito. Yo. Profe. Hola, de nuevo. Hola, hola, ahorita vuelve a... Eso yo. Disculpen, he tenido un accidente, se me han caído mis audífonos. Ya. Gatito. Gatito. Ya. Entonces, siguen entrando algunas personas. Esperémosles un segundo para que no se pierdan. Uno, ya pasó, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dice para Eduardo, no, para educación física, que no, queridos alumnos, ¿qué es él? Queridos alumnitos, Ya, nos faltan unas cuantas personas más. Creo que el Vladimir no va a poder volver, me acaba de avisar. Ya, ¿están listas, listos para que continuemos? Sí, profe. sí. Ok, muy bien, entonces retomemos la marcha. Nos hemos quedado, ya hemos visto sinónimos y antónimos, ahora vamos a ver parónimos, ¿ya? Son palabras que no tienen significados iguales ni diferentes, pero que se asemejan en que se escriben y suenan casi igual. ¿Ya? Entonces, fíjense, la diferencia está en que antónimos y sinónimos se escriben distinto y suenan distinto, pero sus significados tienen alguna relación. O son iguales o son opuestos. En cambio, en los parónimos no importan sus significados, pueden ser lo que sea el significado. Lo importante es que su manera de escribirse sea casi parecida y que por lo tanto suenen casi igual. ¿Ya? Generalmente, solo como un ejemplo, la gente que escribe poesía utiliza mucho los parónimos porque les sirve para rimar, ¿no? Porque como tienen que buscar sonidos parecidos, entonces buscan parónimos para poder hacer sus versos que rimen, ¿ya? Entonces, a ver, les doy ejemplos. Por ejemplo, afecto, efecto, ¿ya? Miren, lo único que cambia aquí es una vocal, A y E. Después, efecto es igual, pero afecto significa cariño, por ejemplo, ¿no? Afecto significa yo te tengo afecto. En cambio, efecto significa el efecto que me hace tomar la Coca-Cola es que me hace eructar, por ejemplo, ¿no? Entonces, efecto y afecto no son lo mismo, pero suenan muy, muy parecido. ¿Ya? ¿Se entiende? S-I. Yes. Yes, ok. S-I. Otro ejemplo, infestar, infectar. ¿Ya? Entonces, otra vez, lo único que cambia aquí es una S y una C. Casi son idénticas las palabras. Por pura casualidad, no es que nadie ha planeado esto, ¿ya? No era un plan, solo ha ocurrido por accidente. Pero infestar significa, digamos, mi casa está infestada de cucarachas, ¿ya? Terrible. O puede ser, digamos, me he cortado la mano y me estoy echando alcohol para que no se me infecte, porque no quiero que, si no se va a infectar, ¿no ve? Entonces, esto viene de infección y esto viene de llenar un lugar con alguna plaga, por ejemplo, ¿no? Pero suenan casi parecido, otra vez. No casi parecido, perdón. Suenan casi igual, suenan parecido. Y por otro lado tenemos aquí hierro y hierro, ¿ya? Que no son muy fáciles de reconocer, digamos. Hierro con Y significa cuando me equivoco, ¿ya? Hierro es como decir yo me equivoco, puedo también decir yo hierro, con Y. Pero si digo hierro con H e I, me estoy refiriendo al metal, el metal hierro, ¿no ve? Entonces, son dos cosas bien diferentes, ni siquiera son opuestas, pero otra vez
aquí no son dos, no es solo una letrita, son dos letritas, pero el sonido, de hecho, es idéntico. Estas dos palabras, por lo menos si las escuchas, no hay manera de saber a cuál de las dos, o sea, cuál de las dos tendrías que suponer que han dicho. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Yes. Yes, SI, súper, sí, ya, me alegro, muy bien. Entonces, Sí. hasta ahí tenemos 3 temas, ¿no es cierto? Tenemos hiato y diptongo, lengua y habla, sinónimos, antónimos y parónimos. Nos faltan 2 más. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Podemos continuar? No. Sí. ¿Quién dice Yes. no? ¿Quién dice no? ¿Nadie? Bueno, Manuel. Avi, habías levantado. Perdón, Avi, ¿habías levantado la mano? Ajá, profe. ¿Sí? Es que le quería decir si a práctica tiene que estar con... Ah, no, eso ya dijo. Perdón, profe. Ah, ya, muy bien. Entonces, continuemos. A ver, ¿Ya? acaban de conectarse otras personas. Esperemos un segundo que se terminen de conectar. Las personas, espérenme. ¿Me podrían decir quién es Omar Mamani? ¿Es Dasha? ¿Dasha? No. ¿Quién es Omar Mamani? Micheli, tal vez. Michelle Chipane. Michelle Yo Chipana. no soy, profe. No. Omar Mamani Orellana, ¿me podría decir su nombre? No, está mi primo conectando. ¿Tu primo? ¿Y quién es tu primo, No, Michelle? yo no voy a pasar en ahí. Molestia. O sea, Omar no es de nuestra clase. No. Ah, ya, muy bien. Entonces ya se salió. Bueno, para las personas que han tardado un poquito en entrar a la segunda sesión, no se preocupen, están siendo grabadas las sesiones, ¿no? Entonces esto va a estar en YouTube. Pero bueno, hemos terminado parónimos, nos habíamos quedado en antónimos, ¿no es cierto? Ahora acabamos de terminar parónimos, que son palabras que se escriben casi igual, a pesar de que sus significados no son iguales y tampoco son opuestos, sino que son diferentes. Y hemos visto 3 ejemplos: afecto, efecto, infestar, infectar, hierro y hierro. ¿Ya? Estamos contra el tiempo, así que discúlpenme, vamos a pasar al cuarto tema. Uso y abreviaciones del diccionario. No sé si se acuerdan, incluso hemos hecho un concurso, ¿no es cierto?, del diccionario. Entonces ahora vamos a repasar solo un poquito de eso, ¿ya? Sí, me recuerdo. Hasta alisté Sí. mi diccionario. Claro, sí, les he hecho traer y todo, ¿no? Se han olvidado un día, de hecho. Pero bueno, a ver, continuemos, por favor. Además, nuestro grupo ganamos. Sí, Camila, sí, han ganado ustedes, me Pero acuerdo. no deberían. Ay, perdón, les he muteado. Ya, No podrían ganar. baile. No, pero los bailadores deberían de haber bailado. sí, estoy de acuerdo, Andrés, pero bueno, a veces da vergüenza y también tenemos que entender. Ahora, por favor, continuemos, ¿sí? Entonces, a ver, por lo visto tienen fresco todavía el ¿Me recuerdo. oye? Sí, te oigo. ¿No, Jesús? Ay, es que tengo un poco Ah, no, mal el Manuel. audio. Sí, te oigo. Lo bueno, por suerte, hoy es que no, como les decía al principio, es una clase magistral. Entonces, solo tienen que prestar mucha atención y escuchar, ¿ya? Y si tienen dudas, levantan la mano. Pero la persona que más les va a hablar hoy día soy yo. Entonces, si me escuchan bien, todo bien. Entonces, continuemos con el cuarto tema, ¿ya? Definición. El diccionario, si se fijan en todos los temas se los estoy poniendo en rojo, cuáles son los conceptos claves, ¿no? Que tienen que acordarse y que tienen que acordarse qué significa. Entonces, es como si se les hubiera subrayado qué es lo más importante de cada tema, ¿ya? Entonces, el diccionario es el intento de hacer un inventario del significado de todas las palabras que existen en una lengua, fíjense, esto ya hemos visto, en una lengua o en un idioma, ¿ya? Les he puesto el intento porque como mucha gente habla, por ejemplo, el español, entonces es imposible que un diccionario siempre esté completo así al 100%. Se esfuerzan mucho y tienen hartas palabras, pero nunca las tienen completas todas, ¿ya? Entonces es un intento de hacer un inventario. Es como si tuviéramos un ropero gigante con miles de cajoncitos y en cada cajón hay una palabra del español, digamos, y tratan de tener un cajoncito para cada palabra que existe en ese idioma, pero siempre les falta alguna, ¿ya? A pesar de que son muy completos. Entonces,
Por ejemplo, un diccionario de español. Entonces, hay uno para cada idioma, ¿no ve? También, yo sé que seguramente ustedes pueden pensar, hay también los diccionarios que son de 2 idiomas, ¿no ve? Que traducen. Pero no nos importan esos en este momento, ¿ya? El diccionario que nos interesa ahorita es el que nos da significados, no el que hace traducciones. El de los significados, ¿ya? Entonces, como muchísimas personas hablan, lo que les he explicado, como muchísimas personas hablan esa lengua, digamos el español, todos los días, es imposible para el diccionario mantenerse al tanto de todos los usos nuevos que se inventan cada día. O sea, del habla, ¿no? Lo que hemos visto, cada partida de ajedrez. Sí, Abby, dime. Yo tengo un diccionario que traduce de español a inglés, también tiene los significados en inglés y español. Ah, sí, wow, yo nunca he visto uno así. Yo solo he visto los que te dan cuál sería la palabra en el otro idioma. Pero qué interesante. También ahora eso se puede Bueno, si hacer con quiere ahorita el lo traigo. traductor. No, mejor quédate, Abby, para prestarme atención. Después vas a ver tú. También podemos hacer ahora eso con el traductor de Google, ¿no? El Internet hace lo mismo. Pero a ver, continuamos entonces. De todos modos, hacen el esfuerzo, ¿ya? El diccionario hace el esfuerzo cada año, por eso tiene una edición cada año. Y por eso en cualquier lengua, en cualquier idioma, el diccionario es un referente bien importante, ya es como una autoridad para averiguar el significado de las palabras. Por eso la gente dice, si no sabes el significado de una palabra, ¿qué tienes que hacer? Buscas en el diccionario, pues porque el diccionario sabe. ¿Ya? Entonces, continuemos. Para que sea fácil buscar una palabra en el diccionario está ordenado según el alfabeto. Eso ya saben, ¿no? A, B, C, D, F, G, hasta la Hasta la Z. Z. Exacto, sí, hasta la Z. Porque si, digamos, si nos seguimos imaginando lo del ropero, no, pues si hubiera cualquier cosa en cada cajón, tardaríamos siglos en buscar las cosas y no tendría utilidad. Nadie querría usar ese ropero o ese diccionario. Entonces, lo mismo pasa. Tiene que tener un orden para que nosotros sepamos cómo buscar ahí. Porque tiene un montón de cosas y si no tienen cuidado, muy fácilmente se puede desordenar. Entonces, primero todas las palabras con la A, luego todas las palabras con la B, con la C, con la D, etcétera, hasta llegar a la Z, lo que decía el Sebastián. Entonces, cada palabra puede tener varios significados o acepciones. Fíjense, se los he puesto una palabra nueva en rojito, ¿ya? ¿Eso qué significa? Varios significados. Si una palabra tiene varios significados, cada uno de esos significados también se puede llamar una acepción, ¿ya? Entonces, dentro de cada definición de palabra, el diccionario tiene numeritos y con cada número te indica una acepción. Dime, Sebastián. ¿Qué es acepción? Espérame, Emilia no es del curso. Lo que les explicaba, cada palabra puede tener varios significados, ¿no? A veces una palabra puede significar varias cosas. Entonces, cada uno de esos significados puede llamarse una acepción, ¿ya? Entonces, si el diccionario te dice, bueno, tenemos la palabra... ¿qué palabra? A ver, no sé. ¿Podrían decirme una palabra? Caballo. ¿Tallo? Caballo. Tallo. Ya, muy bien, caballo. Hola. Por ejemplo, caballo. Ese es un buen ejemplo porque sí, justo nos sirve. Mira, entonces escúchame, Sebastián, o escúchame el resto también. Si tenemos la palabra caballo, el diccionario nos podrá decir, el primer significado, el número 1, es un animal cuadrúpedo que es mamífero y que sirve para cabalgar y hacer carreras en el hípico, etc. El animal que conocemos, ¿no ve? Y en un segundo significado o en una segunda acepción, podría poner número 2, y ahí nos puede decir, es esta especie de, como estructura horizontal donde los atletas hacen sus trucos en las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no ve? Eso también se llama caballo, ¿no ve? ¿Se ubican? Yes. Yes, muy bien. Entonces, Tengo otro. a ver, dime. Es como la gata. Gata Ajá. del animal gatito, o que es para domesticar, y gata de la cosa esa para las llantas y para, ya saben, los coches, las motocicletas. Profe, yo tengo otra. A ver, dime, Josie.
Podría ser uno de mis ejemplos que casi siempre doy. Hola y hola, hola del mar y yo les saludo. En ese caso no. ¿Sabes por qué, Josie? Tú nos habías dado ese ejemplo en parónimos. Esas palabras serían parónimos. Significan diferente, pero se escriben casi igual, suenan casi igual. Hola y hola, ¿no ve? Hola sin H y hola con H. Pero no serían dos acepciones diferentes, porque justamente como se escriben diferente, no son la misma palabra. Entonces, habría una parte en el diccionario para hola con H y otra parte muy después, hola sin H, porque la O llega mucho después en el alfabeto, ¿no ve? Entonces, el último ejemplo no sería. El de caballo y caballo, sí. El de gata y gata, como nos dice la Abby, también. ¿Ya? Esos También dos hay sí. otro ejemplo que yo le tengo, profe. Ya. Discúlpame, Abby. Guárdalo porque te va a servir para la práctica, ¿ya? Perdóname, disculpen que no tengamos tanto espacio para la participación hoy día, pero como tenemos harto que avanzar, guárdense esos ejemplos, les va a servir porque en la práctica van a tener que usar, ¿ya? Entonces, sigamos. Ahora, ya que una lengua tiene distintos tipos de palabras, en el diccionario este dato se indica por medio de abreviaciones, ¿ya? Hay palabras, como les decía, no sé si se acordarán igual, son como fichas de Legos, digamos. Podemos armarlas y cada fichita sirve para algo, no va en cualquier parte, ¿no ve? Y si es que no va en cualquier parte es porque cada fichita cumple una función diferente. Entonces, por eso hay distintos tipos de fichas. Lo mismo hay en las palabras. Hay distintos tipos de palabras, ¿ya? Y el diccionario, para hacernos saber qué tipo de palabra es cada palabra, tiene abreviaciones, ¿ya? O sea, acortado el tipo de palabra, ¿ya? Entonces, y van justo después de la palabra y justo antes del significado. Es decir, si encontramos una palabra, por ejemplo, caballo, entonces encontramos la palabra, dice ahí caballo, y justo al lado va a poner entre paréntesis generalmente la abreviación. Y después de la abreviación va a decir el significado. ¿Sí, dime, Mau Jesús? En caballo dice que es mamífero doméstico del orden de los perisodáctilos solípedo. Y en el 2 dice pieza grande del juego de ajedrez. También, claro, ¿ve? Por ejemplo, esa es otra acepción. Es la fichita de ajedrez que se llama caballo. Ya, gracias, Mau Jesús. Continuemos, por favor. Entonces, aquí les doy muchos ejemplos de abreviaciones, ¿ya? ADJ es para adjetivos, ADB chica es para adverbios, AUX para auxiliares. ¿Se acordarán? También hemos hecho el ejercicio de las abreviaciones. En este caso, por favor, sigamos nomás, no necesito que me digan, pero sí, F para femeninos, M para masculinos, PRON para pronombres, S o a veces puede ser SUST, a veces es solo una S, a veces es SUST, eso es para sustantivos, ¿no? O nombres. B chica o verb para verbos, ¿ya? ¿Queda claro? Yes. ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Sí, Ya, muy bien. profe, SI, yes. S-I, yes. S-I, yes, ya, muy bien. Entonces, listo, ya estamos por terminar. Nos falta el quinto tema, ¿ya? Ahora, les digo cuál es el título del quinto tema. Monosílabos con doble acentuación y significado. Entonces, otra vez, ya hemos avanzado esto. Este es, de hecho, ya uno de los temas que hemos avanzado durante la cuarentena. Entonces, a ver, les explico. Dice, definición. La palabra monosílabo o monosílaba, puede ser también con la A, quiere decir lo siguiente. Palabra que tiene una sola sílaba. ¿Ya? Eso es. Todo. Monosílabo, monosílaba significa palabra con una sola sílaba, con un solo golpe de voz, ¿no es cierto? Entonces, a veces ocurre que una de estas palabras monosílabas tienen varios significados, ¿ya? Ahora, con otras palabras más grandes, o sea, palabras que tienen varias sílabas, esto no se vuelve un problema, ¿ya? El hecho de que tengan el hecho de que una sola palabra tenga varios significados. Porque se puede reconocer fácilmente qué acepción se usa, qué acepción, fíjense, ya estamos usando nuestros conceptos, de acuerdo al contexto. Es decir, yo escucho una oración y de acuerdo a eso me doy cuenta qué tipo de caballo me están diciendo, ¿no? Si estoy jugando ajedrez y me dicen, ya pues, mueve tu caballo, entonces yo entiendo que me están diciendo el caballo, la ficha de madera.
y no me están diciendo, anda a mover tu mascota que es un caballo, ¿no ve? Por el contexto yo me doy cuenta qué acepción han usado de la palabra. Pero con monosílabos esto es un problema, ¿ya? Entonces, con palabras grandes esto no es un problema. En cambio, con los monosílabos no es tan fácil reconocer qué acepción se usó, ¿ya? Porque son muy chiquititos. Así es que para evitar confusiones, solo por eso, ¿ya? Fíjense, solo para evitar confusiones se ha decidido lo siguiente. Y la decisión se las he subrayado con rojo otra vez. Se las he marcado, perdón. Cuando cambie su significado, vamos a diferenciarlos a los monosílabos con una tilde, ¿ya? Por eso se vuelven monosílabos con doble acentuación y significado, ¿ya? Los diferenciamos con una tilde. Entonces, esto rompe la regla, ¿ya? Esto no es una buena regla, porque los monosílabos nunca deberían tener tilde. ¿Ya? En español siempre se dice, la regla es, los monosílabos no tienen tilde. Entonces, esta solución que nos hemos inventado para evitar confusiones, es una solución que rompe la regla, pero no hay más remedio. O sea, no hay otra. Tenemos que hacer eso porque si no nos vamos a vivir confundiendo todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver cuáles son esos monosílabos con doble acentuación y doble significado. Fíjense, sí y sí con tilde. Y aquí dos ejemplos de cómo se puede usar. No vengas si no quieres. ¿Ven? No vengas si no quieres. Este es el condicional. Si no quieres, no vengas. Ese sí es sin tilde. Pero si voy a afirmar, si voy a decir SI, yes, como dicen ustedes, ese SI es con tilde. Sí, quiero ir. ¿Ya? Lo opuesto de no, ¿no es cierto? Cuando es lo opuesto de no, el sí tiene tilde. Fíjense, por ejemplo, muy poca gente escribe este sí con tilde. A ver, Abby. Profe, ¿Sí? lo que quiero decirle es que no necesariamente tienen que ser con tilde, porque hay como personas que dicen sal de mi casa y no quieren decir que pongas sal a su casa, sino que vayas afuera de su casa o algo así. Sí, tienes razón, Abby. No todos los monosílabos tienen, pero una gran cantidad sí tienen y generalmente son estos que tienen solo dos letritas. Ujú. Sal ya Sí, tiene era lo que tres me y es acordé. verdad, sale el verbo y sale el condimento, ¿no ve? Sí, Es un buen ejemplo, pero Abby, tienes razón también. Pero a ver, continuemos. Tú y tú sin tilde. Entonces, esta es tu oportunidad de brillar, ¿ya? Tu oportunidad. Mientras que yo puedo preguntar, ¿qué opinas tú? ¿Ya? Entonces, por el contexto se pueden dar cuenta que no son lo mismo, ¿ya? Pero muchas veces la gente se confunde y por eso ponemos tilde al tú, de qué opinas tú, pero cuando es tu oportunidad, que te pertenece a ti, ese ya no tiene tilde, ¿ya? Lo mismo tenemos con él y él con tilde. El reloj marca las 12. Él perdió su reloj. Mi y mi con tilde, perdón. Bienvenidos a mi casa. O bienvenidas a mi casa también. O esta casa me pertenece a mí. Es de mí. Que no es lo mismo que mi casa, ¿no? Otra vez. Con y sin tilde. O sé y sé con tilde. Vino corriendo y se cayó. O no sé si está bien. ¿Ya? El no sé de no saber, ¿no es cierto? Este va sin tilde y este va con tilde. ¿Logran notar la diferencia entre estos ejemplos de monosílabos con doble tilde y acentuación? ¿Y Sí, significado? Sí, sí, yes. profe, yo sé un ejemplo. A ver, dime. O sea, de cómo estás si estás bien, o cómo estás si estás sentado, o cómo estás si estás medio chueco, medio, ¿Cómo o medio mal. no te logro entender? A ver, dime tu ejemplo, Sebastián. O sea, ¿cómo estás si estás bien? Ya. Y el otro ejemplo es cómo estás si estás, o sea, si estás de alguna manera. Ya, o sea, como en qué posición, digamos. Sí, En qué estado emocional y en qué posición, digamos. ujú,
Ya. Son buenos ejemplos de que sí cambia el significado, Sebastián, pero no entraría en este tema solamente por una razón. Te explico cuál. Porque estamos hablando de monosílabos, palabras que tienen una sola sílaba. Como es una palabra con dos sílabas y estás también. Entonces, en ese caso, no tenemos monosílabas en ninguna de las dos palabras. Ah, ya. ¿Ya? Sí, pero es un buen ejemplo también de, o sea, en realidad muchas palabras no significan siempre lo mismo, ¿ya? Cambian siempre su significado dependiendo cómo las usamos. Entonces, muchas de las reglas del lenguaje tienen que ver con eso, con tratar de que no tengamos confusión entre una palabra y otra, ¿ya? Entonces, en este caso son los monosílabos, las palabras que solo tienen una sílaba. Ya, entonces, ¿les ha quedado claro hasta aquí? Sí. ¿Les queda, o sea, están preparados y preparadas para hacer su práctica? Sí. Sí, profe. Estamos listos para todo. ¿Están listos? Muy bien, Sí. ya. Sí. Entonces, manos a la obra. A ver, les muestro ya. La práctica es así. Sí, perdón. ¿Tengo que mandárselo ahora? Sí, fíjense, miren, tenemos hasta las 10:30, ¿ya? Eso quiere decir que ahorita casi ya es las 9:40, van a tener harto tiempo, ¿no? Son como 40 minutos. 40 minutos para hacer 5 preguntas cortitas. Entonces, como es un repaso, tienen que mandarme esta práctica ahora, ¿ya? Lo que ha decidido la dirección es que no van a tener tareas esta semana, pero la razón por la que no van a tener tareas es que voy a darles yo una práctica a medio horario, como ahora, que ustedes me tienen que entregar antes de que termine la clase, a las 10:30, ¿ya? Entonces, esta es nuestra práctica. Yo les he dado el repaso de 5 temas. Espérenme, ahorita les voy a dar la palabra, ¿ya? Yo les he dado el repaso de 5 temas y la práctica tiene 5 preguntas, una por cada tema. Entonces, ustedes, las personas que tienen impresora, imprimen, ponen su nombre y completan todo, le sacan foto y me lo mandan a mi mail. Como siempre, Profe, solo... tengo un problema. Dime, Sebastián. Es que mi hermano está usando la computadora, entonces como mi hermano está usando la computadora no puede imprimir. Sí, ahorita me voy a encargar de explicarles qué hacen las personas que no pueden imprimir, ¿ya? Entonces, las personas que tienen impresora, solo las personas que tienen impresora, imprimen esta hoja, no todo, ¿ya? El tema se acaba aquí y solo desde donde dice práctica lo imprimen. Aquí ponen su nombre y aquí completan todo, ¿no? El 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Son 2 páginas, ¿ya? Y las personas que no tienen impresora, lo que van a hacer, escúcheme ahí, en este caso Sebastián, si no me equivoco también Josie, y creo que alguien más, no me acuerdo quién más no tenía impresora. Las personas que no tienen impresora, en una hoja en blanco ponen práctica, espérenme un segundo, práctica, nombre, ponen su nombre, y no copian las instrucciones, ya no copian ninguna instrucción, solo ponen número 1, inciso A, la respuesta. Número 1, inciso B, la respuesta. C, la respuesta. Número 2, la respuesta. Directamente las respuestas. No tienen que copiar. Solo no se confundan en los números, ¿ya? Y así yo voy a saber qué corresponde a qué. ¿Les queda claro? Sí. Sí. Súper, me Profe, alegro. yo tengo impresora, pero mi hermana usa la computadora para las clases de portugués. Claro, sí, yo te entiendo, Sebastián. Pero entonces, por eso, puedes hacerlo a mano como te acabo de explicar, ¿ya? Ya. Muy bien. Y después, todas las personas, esto sí, las que hayan impreso y las que hayan hecho a mano, todas, después le sacan foto a su práctica, que son 2 páginas, y me lo mandan al mail como siempre, como todas las tareas, ¿ya? Pero en el asunto de su correo tienen que poner repaso 1, ¿ya? Solo no se olviden poner esto, ¿ya? Repaso. Ahora sí, discúlpenme, les doy la palabra. Primero quería hablarme Ann, creo. Sí, profe. Dime, Ann. Cuando terminemos de hacer la práctica, ¿lo colgamos al cuaderno? Sí. De hecho, o sea, van a tener que... Yo les he dicho, los 5 temas del repaso no los tienen que copiar a mano porque va a ser mucho, les va a matar de cansancio. Pero tienen que imprimirlo y pegarlo a sus cuadernos. Todo esto tiene que ir a sus cuadernos, ¿ya?
y la práctica me la tienen que mandar, solo la práctica. ¿Ya? O sea, profe, tengo que guardar 5 hojas para la parte teórica. Sí. 1, 2, 3, 4. En realidad, a ver, miren, yo les voy a decir ahorita porque son varias. Primer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 páginas. No 5 hojas, 5 páginas. ¿Ya? O sea, sería Ya como está. 2 hojas y media. Ya, muy bien. Entonces, después de eso, ponen su práctica. Angelina más me quería decir algo, creo. Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Tenemos que imprimir todas las lecciones que todo el repaso? Sí, las personas que tienen impresora imprimen todo el repaso y pegan esto en su cuaderno. Y lo único que me tienen que mandar foto, pero es desde la práctica. Esta página 1 y 2, solamente 2 páginas de la práctica, ¿ya? Desde donde dice práctica. Ya, profe. Ya, súper. Entonces, otra vez, esta sesión está por terminar. Empiecen nomás. Cuando se esté por terminar, yo lo voy a cerrar y voy a empezar otra, ¿ya? Arranquen. Yo voy a estar aquí para atender sus preguntas. Entonces, sí o sí tenemos que ingresar otra vez. Bueno, nos quedan todavía 8 minutos. Ustedes vayan haciendo nomás su práctica. Cuando se esté por acabar el tiempo, yo les voy a avisar. ¿Ya? 2 minutos Ahora voy por impresora. 7:48. Nos queda un poco de tiempo. Entonces, arranquen nomás. Empiecen a hacer sus prácticas. Yo estoy aquí. No me voy a despegar del Zoom. Entonces, cualquier pregunta que tengan, me levantan la mano nomás. Profe, ¿también lo podemos copiar del PDF? Sí, también. Ya. Aquí, de hecho, está en la pantalla, ¿no es cierto? Pueden verlo, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Dime, Sebastián. ¿Puede ir a los diptongos y a los hiatos? ¿A qué se refiere la pregunta 2? A ver, espérame, Iván. Ahorita te voy a responder, ¿ya? Sí, esa es la que podría... No entiendo esto. Solo pude hacer una y me falta esta. Ya, a ver, Iván y Camila, espérenme un segundito, ahorita les voy a explicar y voy a írselo al Sebastián, a donde está. Y Atos y diptongos me has pedido, ¿no? Sí. Ya, ahí está. ¿Lo puedes ver? Profe, Ya. Ya, sí. Espérenme un segundito, Camila, Iván, ahorita les respondo sus preguntas, ¿ya? Tengo que abrir en otro lado la misma cosa para poder ver. A ver, primero, Iván. La pregunta número 2 dice, escribe un ejemplo de palabra que se usa solo en cierto lugar. Y al lado el nombre oficial que tendría en un diccionario en español, ¿ya? Esta pregunta 2 tiene que ver con el tema 2 que hemos avanzado, que es lengua y habla. Entonces, lo que te pide la instrucción es lo siguiente. Tienes que poner una palabra como, digamos, alguna palabra que solo se utiliza aquí, por ejemplo, en La Paz. Un ejemplo de habla, quiere decir. Y luego tienes que poner qué se llama eso en el español de todos lados. Ya, profe, ya puedo ir a la práctica. gracias, profe. Sí. No hay de qué, Iván. Ahora sí, Camila, ¿en qué te podría ayudar? Profe, una cosa, ¿puedo ir al baño? Claro, puedes ir al baño. Estás en tu casa, eres libre de hacer lo que gustes. Camila, ¿necesitabas ayuda? Sí, profe, es que no entiendo. ¿Cuál? No entiendo. Pero léele la pregunta. No entiendo la 2, la 3, la 4 y la 5. Ya, estamos en problemas porque las acabamos de ver esos temas. Pero a ver, mírame. Perdón, escúchame. La 2... Profesor, una pregunta. El 2, buscamos una palabra en el diccionario. A ver, escúchame, Montserrat. Justo estoy por explicarle eso a Camila más. Entonces, escúchame las dos, ¿ya? La 2 tiene que ver con el tema 2 que hemos avanzado. ¿Cuál era el tema 2? Era lengua y habla. ¿Ya? Que espero que se acuerden porque acabamos hace unos minutos de escuchar de qué trata. Muy bien. Entonces, ¿qué era?
Lengua y habla es, lengua es las reglas universales de un idioma y habla es el uso regional, el uso que se puede hacer. Sí, hay que imprimir. Espérenme un ratito, por favor. Entonces, les sigo explicando a Montserrat y Camila. Lengua es las reglas de un idioma en general y y habla es el uso regional de un lugar. Entonces, yo puedo decir qué palabra hay específica solo de La Paz para decir cierta cosa. Por ejemplo, yo les he dado un ejemplo, ¿no es cierto? Pega. Pega para decir trabajo. ¿El ejemplo 1? Espérenme un ratito, Manuel, por favor. ¿Ya? Pega es una manera de decir trabajo, pero solo en La Paz. ¿Ya? Entonces, eso sería un ejemplo de lo que les lo que les dice la pregunta 2. Un ejemplo de palabra que se usa solo en cierto lugar. Y al lado tendrían que poner la palabra que se usa en la lengua. O sea, en el español universal, ¿qué nombre tiene la palabra pega? Y les he dicho, tiene el nombre trabajo. ¿Logran entender? Camila y Montserrat. Profe, ¿O no tanto? Sí, profe. Sí, ya profe, entendí. Tengo Sí, una profe. pregunta. Ya, espérame un segundito, Entiendo, Manuel y Ángel. ¿Sí, Camila? Ah, ya me alegro. Espérame un segundo, ahorita voy a volver contigo ya, Camila. Y Angelina, espérame un segundito. Manuel, ¿qué me querías decir? No, es que quería que subas un poco, ya lo hice. Ah, ya, muy bien. Angelina, ¿qué me querías preguntar? Aquí en la práctica, aquí dice nombre. Ahí tenemos que poner nuestro nombre o el nombre de... Sí, tu nombre. Ah, ya. Sí. Gracias, profe. No hay de qué, Profe, Angelina. me daría un minuto, voy a imprimir. Dale, no te preocupes, Angelina. Perdón, Avi. Ahora sí, Camila, vuelvo contigo, ¿ya? Entonces, la 3 y la 4 todavía no te quedaban claras, ¿no? Entonces, te las explico. En la 3 dice, escribe un sinónimo, un antónimo y un parónimo para las siguientes palabras. Entonces, tienes que hacer los 3 que hemos visto en el tema 3, ¿ya? Las palabras son flaca y la segunda palabra es estupendo. Son solo 2 palabras. Y aquí tienes que poner. Entonces, donde dice sinónimo, aquí abajito pones sinónimo de flaca. Donde dice antónimo, pones antónimo de flaca. Y donde dice parónimo, dices un parónimo de flaca. Lo mismo con estupendo. Aquí sinónimo, antónimo y parónimo. Ya, profe. Chupe. Profe, ¿puede ir a la 2, por favor? Ya enseguida voy, ya, Sebastián. Espérame un segundito. Entonces, Camila. Y tengo una pregunta. Ya, espérame un segundito, Sebastián. Ahorita te voy a atender, ¿ya? Entonces, en la 4... Ah, no, discúlpenme, se nos va a cortar el tiempo. Entonces, como les decía, voy a cerrar esta sesión y voy a volver a abrir. Le termino de explicar a Camila y luego te atiendo a ti, Sebastián, ¿ya? Ya. Se vuelven a conectar, por favor. No se van a quedar desconectados.